Bom dia a todo mundo, bem-vindo à aula do Língua Portuguesa. Bienvenidos, eu me llamo Edwin y vamos a comenzar con la clase de idioma portugués. Gracias a todos por conectarse. Bueno, permítame. Ok, bien, solo déjenme revisar si todos están con sí. Ok, bueno. ¿Están todos conectados? Bien, bien. Bueno, vamos a comenzar. Como les había dicho, ¿verdad? Cada semana tratamos de compartir con ustedes lo que vendría siendo un verso de la Biblia con el propósito de conocer un poco de valores, ¿verdad? De valores del reino de Dios como parte de nuestro lema de que trabajamos cuatro áreas, ¿verdad? De idiomas, tecnología, negocios y lo que son valores. Pero más allá de eso, también la aplicación que estos pueden tener a nivel de los idiomas. Y les estaba compartiendo a los grupos una pequeña estadística. Vean, si se las voy a compartir también a ustedes. Eh, Nos dice, ¿verdad? La estadística que la Biblia en portugués se lee y se escribe casi igual, solo que la A del final es una A centralizada. Entonces decimos Biblia, Biblia, más marcada. Pero de acuerdo a esos datos, la Biblia actualmente es un libro traducido a lo que vendrían siendo un total de 3.350 idiomas a nivel internacional. Pero ese dato se queda un poco corto en el sentido de que esos solo son idiomas. Pero, por ejemplo, en portugués vamos a estarles compartiendo lo que es la Nova Biblia Viva. La Nova Biblia Viva, que es como la nueva Biblia viva, así se traduciría. Es parecida en español hay una que se llama Nueva Traducción Viviente. Es parecida a esa traducción. Pero hay más, no significa que esa es la única. Hay muchas más versiones siempre de lengua portugués. Ahora, tenemos aquí lo que vendrían siendo algunas datos respecto de otros libros vendidos, de clásicos, digamos, literarios. Uno de ellos es El Principito, que tiene entre 3.000 a 6.000 idiomas de traducción. Y Pinocho se ubica en el tercer lugar, con 260 idiomas traducidos. En términos de las ventas, esta estadística nos dice que de la Biblia se han vendido 5.000 millones de copias, posiblemente un poco más. Y el segundo libro más vendido es El Quijote de la Mancha, con 500 millones. O sea, comparen 5.000 millones a 500 millones. Estaríamos hablando que la Biblia es un libro referente no tanto a nivel religioso, sino a nivel literario. A nivel literario no vamos a encontrar otro similar. No vamos a encontrar otro similar. Bien, bueno, ahí tendríamos entonces lo que vendría siendo la parte de ese dato. Por esa razón comenzamos siempre estudiando lo que vendría siendo la parte de un verso. Esta semana, ¿verdad? Hemos estado trabajando con la frase que decíamos que en portugués podemos ver algunas tendencias en estas palabras. Y estuvimos viendo que, por ejemplo, templo se escribe igual, pero sacábamos la versión de acuerdo al alfabeto fonético, donde decimos templo, en donde veíamos la nasalización de la E con la M y que la O al final de las palabras en portugués se pronuncia como una U. Bien. Luego vimos la situación en donde está una D y una E que se parecen al español, pero que decíamos que esta D en portugués suena como G, G, más la I, G.
G. Entonces llegamos a la conclusión que es templo de Deus. Templo de Deus. Es la frase, digamos, que tenemos acá. Templo de Deus. Bien. La, la palabra, ¿verdad? En ese sentido nos da esa idea. Y podemos ir viendo, digamos, verso por verso, pero cuando ya estemos un poquito más adelantados, yo los voy a poner a practicar, a leer, digamos, un verso completo, para que ya vayan practicando su pronunciación. En este caso, por ejemplo, tenemos el verso que nos dice, Vocês não compreendem, que es como ustedes no comprenden, no entienden, sería la primera parte de ese verso. Vocês não compreendem. Luego nos dice que todos usam a casa de Deus. Que todos juntos. Que todos juntos que todos juntos, Zao a casa de Dios, son la casa de Dios. Y al final nos dice ese versículo. Y que o Espíritu de Dios vive en vosotros. Y que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Cuando estudiemos pronombres, vamos a ver que vocês, que es, digamos, la pronunciación de ese pronombre, aquí tenemos, se escribe así, pero lo vamos a sonar como vocês, vocês, se puede traducir como ustedes o se puede traducir también como vosotros, ahí depende cómo lo querramos ver, pero vendría siendo ese pronombre. Bueno, vamos a dejar hasta aquí esta parte. Vamos a dejarlo esto hasta acá y vamos entonces a lo que sería la clase del día de ahora. Solo déjenme tomar acá listado para la asistencia. Bien, bueno, vaya, estamos viendo las saludaciones. Saludaciones. Cuando decimos saludaciones son saludos en portugués. Y veíamos ya, creo que hay algunos que se han incorporado a la clase hasta el día de ahora, ¿verdad? Entonces les voy a compartir el material en un momentito, se los voy a hacer llegar. Voy a reenviar las clases anteriores que han habido el día lunes y el día martes, más la de ahora. Bien, hemos visto estas frases y decíamos, donde encontramos vocales con la letra M o con la letra N, es decir, la vocal está adelante de una M o una N, siempre vamos a hacer sonidos nasales. Utilizamos el alfabeto fonético internacional para poder traducir de una mejor manera a texto el sonido, para que tengamos una aproximación. Pero decíamos que si no lo comprendemos muy bien, podemos recurrir a una transliteración. Y que la transliteración es como usar el español para sonar como portugués. Entonces, habíamos visto bom dia, que decíamos que aquí esta es la nasalización, bom, aquí lo representamos con una O y la virgulilla, bom. Luego tendríamos dia, que es este, y, es un sonido para la letra D, y hacíamos ver que este sonido de la D como y, así, vibrante, es característico do Brasil. Vea, es característico de Brasil y el acento que se usa, digamos, en la mayor parte de Brasil. Pero que si vamos a buscar la palabra en portugués europeo, ahí se usa la D, de ahí no se usa este sonido. Y luego decíamos que estas as, cuando termina una palabra en a, como lo que les decía de Biblia. De hecho, en esa frase, nova, Biblia, viva. Hay tres palabras que terminan en a. Y por eso es que esa a que usamos ahí no es como la a del español. ¿Ve? Porque si yo digo eso en la a del español suena como nova, Biblia, viva. Pero en portugués suena diferente porque la a
que se usa aquí al final de las palabras no es con la boca abierta hacia adelante, es con la lengua como hacia en medio. Uh, Nova, Biblia, viva. Y aquí lo tenemos en la palabra gia, gia. Y esas son las cosas que debemos de ir cuidando, porque si no, usted va a terminar diciendo gia con una A del español y no la propia de la lengua portuguesa. También tenemos la boa. Miren, otra vez el mismo patrón, vea, de la A al final. Eso lo vamos a ver siempre que la A esté al final de una palabra en portugués. Esta es la A que vamos a usar. Al igual, por ejemplo, una palabra en portugués que termine en letra O, la vamos a hacer U. Son de esos patrones que vamos a ir adquiriendo a medida que practiquemos. Entonces decimos boa tarde, boa tarde. Y decíamos que este sonido y es un africado que lo podemos hacer con una especie de Y del español. Vea, como cuando usted dice, pásame la gina, vea, G, más o menos ahí va tirándole el sonido. Por eso aparece así. Pero en la clase anterior se me quedó hablarles de la R uvular. La R uvular es esta, es dag, dag, pero ocurre que en Brasil no son tan estrictos en usar la R francesa. Es decir, los brasileños reconocen que la R francesa, digamos que es difícil como de sacarla y que es mejor usar algo que se parezca. Y entonces vamos a encontrar en algunas transliteraciones que en vez de estar esto, está una H en el IPA. Como la H suena como la J de nuestro español, es por eso que aquí les han puesto una J en el material, como dándonos la idea de hacer como el sonido de la J al que estamos acostumbrados y decir algo como taj, tajji. Entonces, ese es un sonido alterno que existe en la pronunciación de estas seres. Si yo quiero sonar con la R uvular, excelente. Vea, tajji. Pero si cuesta sacar ese sonido, puede usted venir, ¿verdad? Y practicar diciéndolo como una J. Takyi. Se escucha más suave, no es tan marcado, no es tan vibrante, digamos, el sonido. Bien. Y por último, tenemos una variante del hola. De hecho, aquí no está, pero nosotros podemos decir en portugués así, con acento en la A, hola. Y claro, por supuesto, esa A que se pone allí es esta misma. Por eso se escucha como con fuerza aquí al final. Hola, hola, con el acento de la lengua portuguesa. Pero tenemos otra forma un tanto alterna, digamos, al hola, que es hoy. Así, hoy. Esto es como, en el inglés se han fijado que está el hello y está el hi. Igual funciona en el portugués. El hello es como el hola y el hi del inglés es como el hoy. Es otra forma de decir hola, algunos dicen menos formal que la otra. Bien, vamos entonces, ven, vamos a practicar el día de hoy con estas cuatro que se encuentran acá. De allá estuvimos explicando cómo van y vamos a tratar de sonar con lo que vendría siendo el IPA y si siente muy difícil, hágalo transliterado. Bien, hágalo con el sonido que está entre paréntesis. Trate de leer eso. Tengamos en cuenta también que hemos dicho que esto de las transliteraciones lo vamos a usar ahorita en los primeros meses de clase. Pero una vez hemos adquirido los patrones, ya se van a ir. Significa que por lo menos los primeros 6 meses, que es donde terminamos el trimestre uno y trimestre 2 de los niveles básicos de lengua portuguesa, vamos a estar viendo transliteraciones como una ayuda para pronunciar bien. Pero una vez eso ya lo sepamos, lo vamos a ir quitando. Ya en el nivel intermedio eso ya no se utiliza. Ya adquirimos patrones de sonido y ya debemos leer ya mentalmente cómo suena cada cosa. Ve,
Vamos a decir bom dia, boa tarde, boa noite y hoy. La boa noite tiene algo especial y es que la T en el portugués de Brasil se pronuncia como que fuese una CH. Esto que ven acá, ese es el fonema de la CH. Entonces suena como chi, chi. No siempre, pero en muchas ocasiones vamos a hacerla sonar como CH la letra T. En otras suena como una T normal, pero aquí vamos a hacerla sonar de esa manera. Bien, bueno, vamos entonces a practicar. Voy en el orden que está en la sala. Cuando esté listo, ¿verdad? Escucha su nombre, me dice las cuatro palabras. Bien, Ariana sería la primera en practicar. Bom dia, boa tarde, boa noite, oi. Bien, muy bien. Vamos a escuchar a Ariel. Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi. Bien, muy bien, gracias. Carolina, me indica si puede participar. Sí, es bom dia, boa tarde, boa noite, oi. Bien, muy bien. Am, quiero ver. Me indica Dajinara. Me indica si su nombre. Dayanara. Ok. O sea, ahí le meten como que fuera una Y. Dayanara. Sí, sí. Ah, ok. Bueno, fíjese que si su nombre proviene del lado del lado carioca, le hizo falta una N, ¿vea? Para que en realidad suele ser el sonido, ¿verdad? Pero como aquí siempre hay problemas con la escritura de los nombres. Pero veamos, Dayanara, adelante. Eh, Bom dia, boa tarde, boa noite, oi. Bien, muy bien. Ahí está. Vamos entonces ahora a escuchar a Darling. Bom dia, boa tarde, boa noite, oi. Bien, muy bien. Jesús Antonio. Bom dia, boa tarde, boa noite, oi. Bien, muy bien. Bueno, Jocelyn Monjarras. Ah, bom dia, boa tarde, boa noite, oi. Bien, bueno. José David. Bom dia, boa tarde, boa noite, oi. Bien, bien. María. Bom dia, boa tarde, boa noite, oi. Bien. Samaí. Bom dia, boa tarde, boa noite, oi. Bien, hágame un favor, Samaí. Repítame esa una vez más, que creo que no la escuché muy claro. Boa tarde. O hasta aquí. Ok. Bien. Bien, bien. Bien. Bueno, vamos a ir a al otro bloque. Aquí ya vamos a ver las despedidas. Ahora, aquí es donde debemos tener un poquito de precaución con la pronunciación de estas, porque, ah, vale, vamos a verlo mejor así. Miren. Esta es la frase para decir eh, literalmente hasta luego. Bien. Es como cuando nosotros decimos nos vemos, más o menos. Bien. Es más o menos esa la frase. Es como en inglés cuando nos dicen goodbye. Así vamos a ver eso. Pero les decía, miren, vamos a usar esta plataforma que es Wiktionary para hacer búsquedas. Y como esta es una palabra muy común, una frase muy común, vean, aquí nos aparece. Bien. Pero de esas quiero que rescatemos aquí varias cositas. Vale. En primer lugar, miren.
quiero que vean que hay pronunciación de Brasil y pronunciación de Portugal. Brasil, Portugal. Esas son cosas que vamos a ir aprendiendo. Ya habrán notado que cuando yo digo lo que en español diríamos Brasil y Portugal, al final en vez de hacer una I, hago una U. Y digo Brasil, Portugal. Esas son parte de las cuestiones de los cambios que hay en los fonemas. Vea que se escribe una L al final, usted la pronuncia como U. Les decía, si es una E, el portugués de Brasil la cambia por I. Pero ahora, si tenemos una O, el portugués de Brasil la cambia por U. Y ahora, si la E va tildada, la deja como una E abierta. Vea, por eso, por ejemplo, les decía, mire, en la palabra de, si la hacemos en portugués de Brasil, les decía, vamos a sonar como G, pero es porque no tiene acento. Pero si tiene acento, se conserva el sonido de una E, pero es una E abierta. Entonces, dentro del IPA, cuando vayamos ya desglosándolo y estudiándolo más a profundidad, vamos a descubrir que en realidad hay dos E. Esta es la E del español, la que usted y yo ya hemos aprendido. Pero esta que tiene como unos colochos, algunos dicen, parece como que fuera como un número 3, ¿verdad? Pero al revés, esta se llama E abierta. La mandíbula se abre más. La E del español es cerrada, esta es abierta. Entonces, allí vamos a comenzar a usar siempre eso donde haya una E tildada. ¿Ya? Entonces, ahí es donde viene la importancia de las tildes en el portugués, que son diferentes a las tildes del español. Las tildes del español nos sirven para indicar dónde hay una sílaba tónica, dónde hay una fuerza de voz. Las tildes en el portugués no indican sílabas tónicas. Vean, necesariamente nos van a indicar, sí, es una sílaba tónica, pero aparte de eso nos van a indicar, aparte del tono de voz, nos van a indicar que se conserva el sonido de una vocal, tal cual es el caso de este. Entonces, la primera parte es AT y la fuerza de voz es en la T. Cuando vayamos leyendo fonemas, este apóstrofe indica que lo que está ahí para adelante es la sílaba tónica. Entonces decimos, mire, ate. Y aquí, como la A está al principio, se hace como la A del español, ate. Pero cuando la A está al final, es donde se cambia. Pero si comparan la pronunciación de Brasil con la de Portugal, aquí hay ya una diferencia. En el portugués europeo, si la A está al principio, se hace con una A media y no con la A del español. Entonces, esto suena como ate, así hacia adelante, ate, y este va a sonar como ate, ate, a, 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 a. Y luego, esta palabra se parece al español, ¿vea? Pero no suena como logo, sino que para comenzar, esta es una O corta, este símbolo que parece una C, la vamos a ir conociendo como una O corta, y es como hacer O, no es O, sino O corta, y luego la O al final que se convierte en U. Y entonces, para decir hasta luego, e incluso aquí, miren, nos aparece, equivale a esto, nos vemos pronto, decimos atelogu, atelogu, vendría siendo la pronunciación. Esta es de las palabras donde esto no se debe de cambiar por CH. A veces, como escuchamos que en algunas palabras cambian la T por CH, pensamos que en todas se cambia por CH. Vean, y no es así como en la de Noichi. Ahí sí se cambia por la CH, pero en esta no. Ya más adelante vamos a ver cuáles son las reglas, cuáles son los patrones en los cuales se nos indica, mire, aquí sí va a ser la T como CH y aquí no la va a hacer así. Y aquí hay una pronunciación alterna, que repito, esto ya es para el portugués europeo.
Este es un sonido que si vamos a la tabla de los fonemas, ahí lo vamos a encontrar, que es parecido, digamos, al sonido de una G, pero tiene su diferencia. Pero ahorita en eso no me voy a meter, nos vamos a quedar con lo más sencillo, que es esto, de Brasil. Entonces, si lo ven así, ¿cuál es la diferencia entre la pronunciación de Brasil y Portugal? En esa palabra, solamente el inicio. El resto se puede mantener igual. Bem, regresando entonces aquí a... No, espérame, ¿dónde está el que estamos viendo? Ya me perdí. Es este. Bye. Entonces, aquí tendremos que se nos dice, mire, dígalo así. Aquí haría yo una corrección en el material y diría, mire, aquí no es O, porque si usted dice atelogo, no es el sonido adecuado con esta de aquí. Debería decir atelogu y aquí una U. Así que si imprimieron un material, corríjanlo y pónganle ahí una U y que diga atelogu. Claro, esta O es la única O que usted y yo conocemos y podemos hacerla así como logu, logu, pero note que cuando decimos logu, esta O es como más larga porque es la O completa. En cambio, esta es una O corta. Al ser una O corta, la palabra también se acorta y decimos logu, logu, atelogu, atelogu. Y de hecho, con eso voy a pedirles que hoy, cuando nos despidamos, todos digamos esa frase. Cuando ya nos vayamos a despedir, yo les voy a decir chao. Chao es como decir bye bye, como decir adiós. Es otra forma de despedirse. Pero vamos a decir chao, ate logo. Chao, ate logo. Es la frase que vamos a tratar de ir utilizando de ahora en adelante. Eh, Ven, ahora, con lo de las O's, para irnos ubicando. En el diagrama, la O del español es esta. Miren, aquí está. O, Y esa O corta es esa. O, Cualquiera diría, mire, eso parece como una letra C, ¿verdad? Pero como invertida. Sí, la idea es que, mire, si a la O le rellena aquí, es como que le han comido esa parte. Véalo de esa manera, como que le rebanaron algo a la O normal y hacemos O, O, O. O. Así que vamos a ir viendo esas diferencias en cuanto al uso de las letras, eh, las vocales cortas y vocales largas. Tengamos en mente, ¿verdad? Que a nosotros el español nos enseñó 5 vocales nada más y vamos a un idioma que tiene más sonidos. Ahora, vienen unas pequeñas variantes. Esas variantes es dependiendo del tiempo en el cual nos vayamos a ver. Si no sabemos cuándo, pues hasta luego, pues aún hasta luego. Ese luego puede ser en cualquier momento. Pero si digamos fuésemos a vernos más tarde, dentro de unas cuantas horas, unos minutos, este mismo día, entonces podemos decir até mais tarde, até mais tarde. Y aquí sí viene algo interesante, y es que esto es el más en el portugués y se lee casi como se escribe. La única diferencia es que esta, miren, esta es la I normal, pero en el fonema, esta es una I corta. Entonces, cuando arranquemos, porque ahorita estamos en la parte introductoria, poco a poco vamos a ir explicando y va a haber unas clases en las cuales vamos a desarrollar toda esa tabla con las vocales y otras clases donde vamos a desarrollar toda la tabla con las consonantes. Pero de momento vamos a saber que hay vocales largas y vocales cortas. Vean, en el caso del español, la A es una vocal larga. La E es una vocal corta. La I es una vocal larga. La O es una vocal corta. Y la U, perdón, la O es larga y la U es larga. Esas dos son largas. Larga y larga. Es allí donde comenzamos a ver que el español prácticamente de las 5, 4 son largas y una es corta. Entonces, vienen estos otros idiomas como la lengua portuguesa que nos meten otros sonidos. Y por ejemplo, esto que ve usted aquí es una I, pero corta.
O sea, esta es la I larga y esta es la I corta. Y puede ver que se distinguen de que esta parece como mayúscula y esta parece como minúscula. Son del mismo tamaño en realidad, pero lo que cambia es la forma. I, ¿Ya? Es un sonido prolongado, este no. E, Un sonido que, de hecho, si usted lo escucha, E, cualquiera dice, mire, eso parece como que es la I con la E. Sí, es por la posición en la que está. Aquí está la E, aquí está la I, y en medio está esta. ¿Ve? Entonces, es un sonido que tiende a veces a confundirse así con la I y la E, dependiendo cómo lo escuchemos. Pero es una I corta. I, I, I. Lo mismo pasa con esta. Una O y una O. O y una O. Y ya no digamos la diferencia, por ejemplo, entre esta, que es la A larga, A, y esta, A, que también es larga, pero es una A centralizada. Por eso, si ven, es casi el mismo, es casi el mismo símbolo, pero está de cabeza y visto en un espejo. Y es el que vamos a usar en las palabras al final. Luego, en el material se encuentra otro ate, pero este es ate depois, que literalmente es hasta después. Podríamos traducirlo como hasta después. Pero vea que aquí dice nos vemos luego. Entonces, entre el ate logo y el ate depois, normalmente se dice que el ate depois es como informal. Es como, ay, te veo al rato, es como tratar de vos. En cambio, en el ate logo, se lo podemos decir a alguien en un contexto no tratándolo de vos, sino como de usted. Entonces tendríamos esas frases. Vale, vamos a practicar estos tres en los minutos que nos quedan. Al escuchar su nombre, va a pronunciar ate logo, ate más tarde y ate depois. Vale, voy a ir al revés ahora de cómo participaron la primera ocasión. Comienzo con Samaí. Até logo, até mais tarde, até depois. Bien, bueno, María. Até logo, até mais tarde, até depois. Bien. José David. Até logo, até mais tarde, até depois. Bien, bien. Bueno, vamos entonces ahora con Jocelyn. Até logo, até mais tarde, até depois. Bien. Bueno, vamos a escuchar a Jesús Antonio. Até logo, até mais tarde, até depois. Bien. Darling, ¿es su turno? Até logo, até mais tarde, até depois. Bien, bien. Bueno, vamos a seguir entonces ah, con Dayanara. Até logo, até mais tarde, até depois. Bien. Carolina, ¿es su turno? Até logo, até mais tarde, até depois. Bien, bien. Muy bien. Ariel. até logo, até mais tarde, até depois. Bien. Y termino con Ariana. Até logo, até mais tarde, até depois. Bien. Bueno, vamos a tomar una palabra. Antes de decir, voy a dejar para otra clase las otras que son como las preguntas, ¿verdad? Pero vamos a ir ahora nuevamente aquí a Wiktionary. Y miren, esto es lo interesante de esta plataforma y por eso les digo, úsenla en inglés de preferencia. Porque cuando ponemos esa palabra, miren, nos va a aparecer acá
todos los idiomas en los que la palabra existe. Y claro, mire, está en el español. Y si no es nuestro caso, pero imagínense si a nosotros nos hubiesen enseñado el español con el IPA, sería mucho más fácil quizás comprender lo que vendrían siendo los sonidos de los demás idiomas. Cuando vamos al español, miren, nos dice que es la A, que ya hemos visto. Esto lo vamos a conocer porque en el portugués vamos a trabajar con cuatro Rs. Esa es la R suave, la que nosotros ya adquirimos como cuando decimos da. Esa es la R suave, cuando tiene esa forma como redondita. Y luego, esta es la D, ¿vea? Y decimos tarde. Pero incluso nos dice que dependiendo de los acentos, hay personas que usan la TH, o sea, una pronunciación intervocal, que pues varía quizás dependiendo de la zona en donde se hable, ¿vea? Pero la idea de esto es como que me dicen, mire, puede decirlo como tarde o puede decirlo como tarde, tarde, de esa manera, poco común. Pero lo interesante es irnos a lo que nos compete, que es el portugués. Y miren las variantes que hay de esta palabra. Comenzamos con Brasil. Miren, tenemos que es R, eso es lo que les decía. Tenemos la R ovular, ese es el sonido original. Pero los portugueses suelen, perdón, los brasileños suelen meterle ese sonido, que es como una especie de H. No es la H propiamente. De hecho, si vamos a la tabla, miren aquí de los fonemas, de este lado, aquí está ese símbolo. Ajá, ajá. Es como aspirado, ¿verdad? Como cuando aspiramos aire. Como un jadeo aspirando el aire. Entonces, ahí es donde le decimos que, miren, pueden hacer esto como que fuera una especie como de J, ¿verdad? Como jadeando. Taj, tajji, tajji, en vez de hacer la R francesa. Pero miren el cambio. En el portugués europeo, allí sí usan la R suave del español, pero hay unos pequeños cambios en la forma de la I. Esa I con esa rayita es una I muy diferente a la I que nosotros usamos en el español. En ese sentido, en Brasil sí usan la I nuestra en este sonido. Aquí nos especifican que en el noreste de Brasil, vea, lo usan así como está aquí, y en la zona rural ocurre algo interesante, y es que esta R que están viendo acá se le llama R aproximante, y es una R, perdonen, como la R del inglés, como cuando se hace y noten que no suenan la vocal. Ese ya es meternos, digamos, en un acento muy, muy particular. Bem, Tarde. bien, ese sería el de Portugal. Y aquí, Tarde. aquí no tenemos audio de Brasil, pero nos podemos dar cuenta que suena parecido al español cuando lo vemos al estilo europeo. Bem, se nos acabó el tiempo. Vamos a decir chao, até logo. Chao, até logo. Chao, hasta luego. Chao, Chau, hasta até logo. logo. Obrigado, obrigado. Tchau, até logo, obrigado. Muito obrigado. Chao, hasta luego. Tchau, até logo.